Hola, ¿cómo se encuentran? Qué bueno volvernos a ver por estos medios y poder tener la oportunidad de juntos poder escudriñar esas verdades de nuestro Padre Celestial. Y todos nosotros, sin excepción, seguramente lidiamos con esa parte humana, con esa parte intangible que son nuestras emociones. Y muchas de esas emociones para algunos de nosotros o para la gran mayoría son dolorosas, temidas e insoportables. Como la soledad, por ejemplo. Y la soledad es una emoción que por la mayoría es insoportable, porque por lo general la soledad está asociada con abandono, con desconexión de las relaciones y con aislamiento, de ahí su término o de ahí la definición de soledad. Y cuando ustedes y yo examinamos las escrituras, cuando estudiamos las escrituras, podemos ver con claridad que todos y cada uno de los hombres que Dios llamó pasaron por momentos de soledad y ese sentimiento, así sea momentáneo, de abandono. Hoy quiero que juntos escudriñemos en la palabra de Dios esos ejemplos de esos hombres que eran como usted y como yo, comunes y corrientes, pero que tuvieron que lidiar con este sentimiento de la soledad y el abandono. Acompáñenme a orar para juntos entonces encontrar en esas verdades de Dios esa dirección adecuada. Padre, te agradecemos por tu fidelidad y por tu cuidado y por permitirnos a través de estos medios volvernos a ver con las personas que están escuchando. Gracias, Dios, por tu palabra que siempre sigue siendo viva y eficaz para nosotros. Esa palabra que nos instruye, que nos continúa enseñando. También, Señor, que nos hace preguntarnos acerca de nuestra condición, nuestra relación contigo y por supuesto encontrar en ti, Señor, esas salidas para un tema como el que hoy queremos tocar. Gracias, Dios mío, por esas verdades y te pido para que ellas se alojen en nuestro corazón y para que ellas sigan siendo nuestra fuerza y esperanza. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Les estaba diciendo entonces acerca del abandono, y cuando ustedes y yo escudriñamos las escrituras, podemos ver, como decía la introducción, que todos en algún momento de sus vidas pasaron por esa sensación, por ese sentimiento de soledad y abandono. El título del sermón, entre otras cosas, es Dios no te ha abandonado. Quiero que veamos tres cosas puntuales en cuanto a este título, porque de nuevo muchas veces nos podemos sentir de esa manera. La Biblia da muchos ejemplos, hoy quiero citar algunos de los muchos que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de esos hombres que se sintieron de esa forma. Y quiero comenzar citando rápidamente a alguien que es muy conocido por la mayoría de nosotros, que fue Abraham, el llamado padre de la fe, a quien Dios, después de llamar y decirle que saliera de su tierra, de sus padres, de su parentela, a un lugar que él le mostraría, y le puso al tanto o le dio a conocer sus planes y sus propósitos a través de su descendencia. Abraham esperó por largos 25 años esa promesa de Dios, y en un momento dado, solamente para que lo lean en casa, allá en Génesis capítulo 15, Abraham sintió o pensó en su corazón que Dios se había olvidado de esa promesa. Otra persona u otro personaje que destaca en las Sagradas Escrituras es David, el salmista. David muchas veces se sintió ignorado por Dios, y quiero citar algunos textos, como en el Salmo capítulo 6, el Salmo 6, el versículo 2 y 3. Escuchen las palabras que David elevó o expresó delante de Dios. Le dijo: ten compasión de mí, Señor, estoy enfermo. Señor, sáname, que estoy débil y me duele todo el cuerpo. Y en el verso 3 de este capítulo 6, David le dijo: estoy aterrorizado, y tú, Señor, ¿cuándo me aliviarás? También en el capítulo 10 de los Salmos, el versículo 1, David le dijo a Dios: ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Todos nosotros, sin temor a equivocarme, nos hemos sentido así, ¿verdad? ¿Cuándo nos hemos sentido? ¿Cuántas veces? Tal vez últimamente nos hemos sentido
abandonados, que Dios se ha escondido de nosotros, como dice aquí el salmista. ¿Y por qué te quedas tan lejos? Lo sentimos lejano. El capítulo 22 de los Salmos contiene tal vez el ejemplo más conocido por nosotros, donde el salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entre otras cosas, sabemos muy bien que esto fue uno de los salmos o palabras usadas por Cristo posteriormente, diciendo exactamente las mismas palabras cuando en Mateo 27:46 nos dice que cerca de la hora novena Jesucristo clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También podemos mencionar otro personaje en las Sagradas Escrituras, como lo fue Job. Todos conocemos y hemos hablado en muchas ocasiones, hemos visto muchas enseñanzas de este hombre, Job, que también, aparte de todas las situaciones dolorosas y difíciles que vivió, descritas en los capítulos 1 y 2, en el capítulo 13 de Job, en esa conversación que Job sostiene con sus amigos, Job les dice a ellos: Dios puede matarme, Dios puede acabar conmigo, así que no tengo otra que defenderme frente a frente. Era tal la situación de abandono, de soledad que estaba experimentando este hombre, que dijo a un Dios, tal vez esperaba en él, decía: la única cosa que falta es que yo muera. Y alguien también que seguramente es muy conocido por nosotros y por ustedes es este hombre José, descrito en Génesis capítulo 37, digamos, cuando Dios desde muy joven le da a José una revelación acerca de sus planes que él en ese momento no entendía. Y conocemos muy bien la historia cuando sus hermanos sienten celos de este joven, cuando lo llevan con engaños y lo lanzan a un profundo pozo seco, y después posteriormente es vendido a unos mercaderes ismaelitas y es llevado a Egipto para posteriormente ser esclavo por parte de esta nación, y sirve por muchísimos años a esta nación en medio de sufrimiento, de oprobio, de señalamientos, como en su momento también él fue objeto de señalamiento por parte de la esposa de el entonces gobernador Potifar, y otras situaciones como estar en la cárcel y demás cosas. En medio de todo esto podemos inferir que José tal vez sintió esa soledad, sintió ese abandono, estaba separado de su familia, estaba separado de su tierra natal, se sentía solo ante eventos tan inesperados después de haber recibido, como lo mencioné rápidamente, esas promesas de Dios. Él estaba en una nación extranjera, aislado de su familia, desconectado de aquellas cosas que en su momento, los sueños, Dios a él le había revelado y que haría en su vida y a través de la vida de este hombre. Más adelante hablaremos un poco más al respecto. Y por supuesto, el apóstol Pablo también fue alguien que experimentó en carne propia ese abandono y esa persecución de sus coterráneos, de sus mismos compatriotas, cuando Pablo abrazó la fe en Cristo, cuando Pablo abandonó el tradicionalismo que hasta ese entonces regía su vida y entendió que era un perseguidor de aquel que creía estaba sirviendo. Pablo, en su carta a los Corintios, simplemente lo mencionó rápidamente, describe cómo su ministerio fue objeto de persecución, cómo sufrió naufragios, azotes, cómo sufrió el vituperio, la persecución, y cómo tuvo que ser muchas veces escondido y demás cosas que vemos en esta carta. Enfrentó, entre otras cosas, una sentencia de muerte y debió ser tentador seguramente para el apóstol Pablo rescindir de su fe o negar de su fe. Simplemente es una idea que yo pienso que pudo haber venido a la mente de este hombre. Entonces, todos estos ejemplos que acabo de mencionar, así de manera muy breve, nos muestran que el sentirnos abandonados es una experiencia común, es algo que yo necesito entender. Eran hombres de Dios, hombres que Dios había llamado con propósitos, hombres para los cuales Dios tenía un plan, hombres que iban a ser muy usados por Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si Dios los llama tienen que sufrir semejantes consecuencias o experimentar esas situaciones
difíciles. Pues bien, es claramente lo que hemos visto en otras enseñanzas. Este mundo en el que estamos ustedes y yo es un mundo en el que vamos a experimentar ese tipo de pruebas o de situaciones difíciles. Entonces, a veces podemos sentirnos solos, abandonados como estos hombres que acabo de mencionar, pero en medio de esa sensación, de ese sentimiento de abandono o de sentir a Dios lejano, la segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que recordemos, necesitamos recordar, primero necesitamos entender que es una experiencia muy propia de nosotros en este mundo caído, pero también en segundo lugar necesitamos recordar que es una experiencia temporal. Por ahí decían nuestros padres, ¿no? Es un dicho muy popular que usaban nuestros padres: no hay mal que dure 100 años, decían por ahí, ¿no? Pero es cierto, las pruebas y las dificultades, las vicisitudes que enfrentamos, necesitamos recordar y entender que son temporales. Un pasaje clave para mí y que quiero compartir con ustedes en este día, que nos va a ayudar a apreciar que los tiempos de angustia, de prueba, de soledad, aparte de ser comunes para nosotros, aún siendo hijos de Dios, son temporales. Y está en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, de los versos 3 al 7. El apóstol Pedro escribe lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia, escuchen bien, que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Entre otras cosas, recordarán en la pasada enseñanza, toqué aspectos de la vida de este hombre, del apóstol Pedro, cuando Jesús le recordará. Le invito, por cierto, si no ha escuchado esta enseñanza, a que pueda entrar al canal donde estoy compartiendo esas enseñanzas maravillosas, al canal de YouTube, donde me encuentran como Pastor Ricardo González Velandia, y ahí está la enseñanza, esta última, acerca de la oración de Jesús por sus discípulos. Y una de las cosas que Jesús hizo fue orar por Pedro para que su fe no se diluyera, para que su fe, que estaba siendo a prueba, que iba a ser puesta a prueba, permaneciera firme, férrea y fuerte en las promesas que de Jesús había recibido de primera mano. Pero vuelvo a introducirnos en el texto de Primera de Pedro 3, versículo 3 al 7. Entonces está hablando aquí el apóstol Pedro de esa esperanza que él mismo recibió de parte de Jesús y que estaba reservada en el cielo. Y puntualizo de nuevo, esa herencia jamás se iba a arruinar, jamás se iba a destruir y jamás perdería su valor. Aún en medio de los temores que Pedro seguramente pudo experimentar, por supuesto, porque fue señalado, y ustedes recuerdan la historia perfectamente, cuando él fue a lo lejos, de una forma curiosa, a ver el momento tan difícil que Cristo estaba experimentando, de ser flagelado en su cuerpo, y él fue identificado por algunos de los que estaban ahí en ese patio como uno de los seguidores de Cristo. Y ustedes saben muy bien que Pedro enfáticamente, como Cristo lo había predicho, como lo había profetizado, porque conocía el corazón de él, que él lo negaría en 3 oportunidades. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, después de que su fe fue afirmada, que por medio de la fe el poder de Dios nos iba a proteger para recibir esa salvación que nos daría a conocer en el día final, es decir, la culminación, lo que todos aguardamos de ese momento expectantes. Dice el versículo 6 que eso debe ser motivo de alegría para nosotros. Está hablando de ustedes, pero nos incluimos nosotros. Dice, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Noten entonces aquí que el apóstol Pedro está diciendo que aunque tenemos una esperanza, aunque tenemos una herencia que está reservada en los cielos, pasaremos por pruebas, pasaremos por dificultades, sentiremos en un momento dado ese abandono y esa soledad. Ahora el verso 7 dice, a mi juicio, ¿cuál es el propósito entonces de esas dificultades? Dice, tales dificultades son una prueba de la fe.
y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, dice el apóstol, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Entre los detalles maravillosos de esta porción bíblica que acabo de dar lectura, me gusta y me apasiona el poder ver y me puedo regocijar en el hecho de que es por un poco de tiempo. Ahora, cuando comparamos las pruebas o la soledad o el aparente abandono, podemos regocijarnos que es por un tiempo comparado con esa herencia incontaminada, como lo leí inicialmente, ¿no? Que no cambia, que no se deteriora, que no se destruye ni que pierde su valor. Entonces estos momentos de soledad, de prueba, de abandono se hacen muy pero muy cortos con relación a lo que nosotros esperamos. Queridos amigos, nuestras aflicciones son temporales. Todos estos hombres de los que hablé en el punto inicial pasaron por esos momentos, se sintieron así, lo expresaron de viva voz. Y yo pienso que no está mal que lo hagamos nosotros. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Dios, me siento desamparado, me siento desolado, me siento desolada? Si estás tú escuchando, mujer, siento que no escuchas mi oración. ¿Cuántas veces has entrado a tu habitación? ¿Cuántas veces te has postrado en el lugar secreto, como hemos aprendido de la palabra de Dios? Has derramado tu corazón delante de Dios y te has levantado y aún sientes ahí en tu interior hay un sentimiento como de soledad y como que Dios aparentemente no está atendiendo tus súplicas. Pero yo quiero animarte con el punto que sigue a continuación. Dios es fiel. Y es la tercera cosa que quiero que hoy juntos veamos en cuanto a esta sensación o cuanto a ese sentimiento de abandono o de soledad. Dios no nos ha abandonado. Necesitamos entender que es una experiencia común. Ya lo dije. Número 2, necesitamos entender que es una experiencia temporal. Pero la tercera cosa, donde quiero hacer un poco más de énfasis, necesitamos en medio de esa sensación y sentimiento de abandono, de soledad, escuchen bien, necesitamos descansar en la fidelidad de nuestro Señor. Todos los hombres que mencioné en el punto inicial, David, Abraham, Job, José, el mismo apóstol Pablo, y por supuesto lo leí del Evangelio de Mateo, Jesús, sintiéndose abandonado, pudieron ver posteriormente esa gran fidelidad de nuestro Padre Celestial. Así que podemos ver que tenemos esperanza en Dios. Necesitamos descansar en su fidelidad. Hay un fragmento de un libro que escribió Clive Lewis, es más conocido como C.S. Lewis, en un libro que se titula, es curioso, el título de este libro me llamó mucho la atención, solamente leí el fragmento, soy sincero. En ese libro, Lewis, cuyo título es Cartas del Diablo a su sobrino, voy a leer el fragmento, Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis, que entre otras cosas, para el que no lo sepa, fue un apologista cristiano del siglo XIX, registró una conversación imaginaria, por supuesto, dice, entre un diablo principal y uno joven, sobre cómo tentar de manera apropiada a un creyente. El deseo de ambos, dice Lewis, es decir, del diablo principal y del diablo joven, el deseo de ambos es destruir la fe en Dios. Pero en la conversación que estoy mencionando, este diablo principal le dice a este joven diablo, me da risa imaginarme la conversación, le dice el mayor al joven, no te engañes, nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un ser humano contempla el universo del que todo indicio de Dios parece haber desaparecido y se pregunta por qué ha sido abandonado
y todavía obedece. Me pareció espectacular esto que escribió Lewis. Este diablo mayor entonces le dice a este joven diablo inexperto tal vez, enseñándole y diciéndole que hay una realidad dentro de los creyentes, que la causa de ellos, que es destruir su fe, como ya me escucharon leerlo, nunca iba a estar tan en peligro como en ese momento en que esas personas que realmente tienen su fe, su confianza en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios, aún en medio del sentimiento de abandono, nunca esa causa está tan en peligro cuando esa persona, aún en medio de sus sentimientos, aún en medio de las adversidades, aún en medio de lo que sus ojos puedan estar viendo, no abandonan su fe y todavía obedecen. Y es el caso de esos hombres que hablé inicialmente. Abraham, que fue uno de los primeros ejemplos que di en el punto número 1, vio materializada la promesa de Dios en la persona de Isaac. Y me encanta cuando Dios, en la última conversación que tiene con Abraham, después de que su fe tal vez no diluido del todo, pero se ha menguado, ha sentido el abandono o el olvido. Dios se olvidó de mi promesa. Y todos conocemos bien la historia de Abraham, que trató de tomar un atajo, tomando a la sierva de su esposa, para que a través de ella tuvieran un hijo. O cuando en un momento dado pensó que era su siervo Eliezer el que iba a ser el medio, para poder ver materializada la promesa. Pero es especial cuando Abraham, finalmente Dios le dice, no, sino que tu mujer te dará un hijo. Es hermoso y es maravilloso ver que Dios nunca abandonó, que nunca se olvidó de su promesa, que era en su tiempo. Saben que muchas veces usamos ese término, los tiempos de Dios, como simplemente una muletilla, simplemente como llenar espacios de nuestras conversaciones, pero realmente es en el tiempo de Dios. Así que cuando nos sintamos abandonados de una promesa que pensamos que Dios no va a cumplir, recordemos algo como lo de Abraham. Y no estoy diciéndoles desde luego que tenemos que esperar 25 años y tal vez estás esperando una respuesta para un empleo o de nuevas oportunidades laborales o ministeriales o qué sé yo, o tal vez aquella persona que está aguardando por su ayuda idónea. Bueno, está diciendo pastor que no estoy diciendo que tenga que esperar 25 años a que Dios le dé la ayuda idónea, no estoy diciendo eso en absoluto. Dios tiene sus tiempos maravillosos. Dios sabe en qué momento dar respuestas a esas plegarias, y lo lindo de Dios, como ustedes bien lo saben, es que Él nunca incumple lo que ha prometido. La segunda persona que mencioné, o tal vez no fue en ese orden, pero alguien que mencioné fue David, que como lo vimos se sintió abandonado, se sintió desprotegido, estaba enfermo y sintió que Dios no estaba al control o mejor, al cuidado de su vida. Y me encanta lo que pudo expresar mucho más adelante de salir de sus pruebas, de esos momentos difíciles y temporales, entre otras cosas de los que hablaba en el punto número 2, donde David pudo decir en el Salmo 115, 12, Dios, escuchen ese versículo, Salmo 115, verso 12, en la versión TLA, Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. ¿Ven el contraste tan maravilloso? En los primeros versículos que leí de los Salmos, se sintió abandonado, se sintió desprotegido, se sintió descuidado por Dios, se sintió solo. Pero miren aquí las palabras que expresa. Había visto sin lugar a dudas la providencia de Dios. Saben que nosotros por naturaleza somos olvidadizos. El martes pasado compartía en el grupo Vida que a veces nosotros, hablando de nuevo, haciendo referencia a la predicación acerca de la oración de Jesús, mencionaba que en ocasiones nosotros le decimos a alguien, mira, yo te pido que ores por esa situación. Y que la mayoría de veces, personalmente lo hago también, claro que voy a orar por esa situación, pero muchas veces lo olvidamos. No lo hacemos, pero sabemos que Dios no se olvida. Dice aquí David, el Señor se acuerda de nosotros a diario. Y saben, quiero decirles algo. Una prueba de que Dios se acuerda de ustedes y de mí es que a diario nos consuela con su palabra. ¿Es así o no es así? Es que a diario nos da ese nuevo vigor, esa nueva fuerza cuando leemos textos como el que acabo de leer. Es que a diario nos provee, es que a diario nos sustenta, es que a diario nos alienta,
es que a diario nos dice: ánimo, ánimo, yo estoy contigo, levántate, ve hacia adelante. Entre otras cosas, el término Dios se acuerda de nosotros significa que siempre nos tiene presentes. José experimentó en medio de la dura prueba, otro personaje que mencioné en el punto número 1, esa fidelidad de Dios. Todos esos momentos de abandono, entre comillas, por eso estoy haciendo comillas grandes. José tal vez en ese momento no los interpretaba directamente, no los entendía, yo puedo decirlo así, porque fueron cosas totalmente difíciles para él. Pero cuando ustedes y yo leemos un capítulo como el de Génesis 39, que se refieren directamente a la vida de José, vemos claramente algunos apartes que quiero mencionar. Dice que José fue llevado a Egipto. Los ismaelitas, como lo mencioné hace un momento atrás, lo llevaron y lo vendieron a Potifar. Pero en el verso 2 del capítulo 39 de Génesis dice textualmente: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Y a continuación dice: por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. En el versículo 7 del capítulo 39 de Génesis dice que después de algún tiempo, la esposa de Potifar, dice esta versión, me hizo sacar una sonrisa porque dice: la esposa de su patrón le echó el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Y ustedes conocen bien la historia, que eso era totalmente lo que ella después fraguó, porque José, por respeto a Dios y por devoción a Dios, y que lo que decía ahorita hace un momento, esa conversación de esos diablitos, de ese diablo mayor y el joven, donde el hombre de Dios se mantiene firme, fue lo que exactamente aconteció con José. Él no accedió a las pretensiones de esta mujer porque respetaba y amaba a Dios y porque confiaba, aún en medio de sus duras dificultades, de sus duras pruebas. Y podemos ver claramente el señalamiento que esta mujer hace contra este joven José, y tuvo que ser enviado a la cárcel porque eso era lo que la ley en esa época dictaminaba. Pero en el versículo 20 de ese capítulo 39 dice que aún en la cárcel, 20 y 21, el Señor estaba con él, con José, y no dejó de mostrarle su amor. En esa versión dice que Dios hizo que se ganara la confianza del guarda de la cárcel. Y en el verso 23 dice: como el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. Y en el capítulo 40 conocemos la historia de José ahí en la cárcel, cuando el copero y el panadero del rey lo llaman y le piden consejo, y ya sabemos el desenlace, cómo Dios le da la capacidad, Dios le revela a José lo que va a acontecer. Y luego el desenlace maravilloso en el capítulo 41 dice: 2 años más tarde, es decir, José pudo haberse sentido abandonado, pudo haberse sentido solo, desprotegido, y estuvo 2 años ahí, en esa prisión. Pero es cuando es llamado por parte de Faraón, cuando tiene esos sueños que ustedes conocen, el de las vacas flacas y las gordas, las espigas con mucho grano y las espigas secas, etc. Y cuando José también, porque Dios así lo había establecido y lo había planeado, ahí estaba la fidelidad de Dios, hizo que Faraón mismo nombrara a José como gobernador, como su segundo a cargo de una nación como lo era Egipto. Y en el versículo 46 de Génesis 41 dice que José tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del rey de Faraón. Así de que podemos ver claramente, no tiene ese contraste, mis queridos amigos, no tiene ese contraste tan especial. Un momento en que José estaba en un pozo abandonado, sacado de su familia, de su entorno que le daba seguridad, en una nación extranjera, como ya también lo mencioné, pero Dios tenía todo esto dentro de sus propósitos. Dios nunca lo abandonó. Pudo haberse sentido durante esos años que estuvo ahí, hasta que cumplió esta edad que mencionaba hace un momento, esos 30 años, ya era un hombre, y
pudo entonces experimentar esa fidelidad de Dios. Así de que podemos ver claramente que Dios, aunque ellos, estos hombres, se sintieron abandonados, nunca realmente los abandonó. 3 cosas para que podamos meditar claramente nosotros en este día y en lo sucesivo. Dios no nos ha abandonado, pero quiero que lo tomemos en primera persona. Dios no me ha abandonado. Piensa en esto. Dios no me ha abandonado. En primer lugar, frente a los sentimientos de soledad y abandono, necesito entender que esa experiencia es común a todos los seres humanos y aún a los hijos de Dios, porque es un sentimiento que podemos experimentar, pero es común a todos. En segundo lugar, necesito recordar que esta experiencia o este momento o esta sensación, este sentimiento por el que estoy pasando, es temporal. Pero en tercer lugar, y tal vez lo más importante, cuando pienso que Dios no me ha abandonado, necesito descansar en esa fidelidad del Señor. Saben que, a manera de conclusión, siempre debemos tener en cuenta, aparte de que es un sentimiento, parte de nuestras emociones, el diablo quiere hacernos pensar, porque es una de las formas en que Satanás, ese león rugiente, actúa, es pretender hacernos olvidar esas promesas de Dios y el descuido de Dios de sus vidas y la mía. Pero Dios dijo lo siguiente, y quiero que tome atenta nota de este texto de Hebreos 13, versos 5 y 6. Dios dijo lo siguiente, Dios dijo lo siguiente: nunca te abandonaré, ni te dejaré solo. Así que podemos decir con seguridad, lo estoy leyendo de manera textual, la versión TLA: el Señor es mi ayuda, no tendré miedo. ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal?, dice en esta versión. Así que la realidad para nosotros como creyentes es más grande que las situaciones que ciertamente nos están rodeando. No quiero decir desde luego que no son situaciones verdaderas, son reales. Pero necesitamos ver esto a la luz de la palabra de Dios. La realidad que nos rodea no es mayor a las promesas de Dios. Las circunstancias dolorosas nos deben ayudar a recordar 3 verdades que son vitales para nosotros como hijos de Dios: que Jesús está con nosotros, que Jesús nos va a fortalecer en cualquier momento de prueba, por difícil que ésta sea, y en tercer lugar, que Jesús permitirá que cumplamos con el propósito que tenía establecido antes para nosotros. Siempre veamos esas 2 caras de la moneda, y por eso quise exponerlo de esa forma en el día de hoy. Dios está con nosotros, nunca nos ha abandonado. Que esas promesas del Dios vivo nos consuelen, nos alienten y nos ayuden a decir confiadamente: Señor, aunque yo no te vea, sé que estás a mi lado, y sé que a pesar de mis temores, siempre estás cerca de mí. Una pequeña reflexión para orar, tomando como referencia a José. ¿Cuál es el pozo en el cual te sientes atrapado o atrapada en este momento? ¿Cuál es la situación de abandono en la que te sientes hoy? ¿Cuál es la situación que te hace sentir solo o sola en este día? Cualquiera que ésta sea, ve a ese Dios que nunca nos ha abandonado y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos entiendes tanto.
y pones tan de cerca esas verdades tuyas, Dios. El poder hoy recordar o entender que hombres tan sobresalientes en tu palabra como lo fueron Abraham, David, José, el mismo Pablo, pudieron ver en ti la salida, Señor Dios. Tal vez como lo estudiamos hoy, se sintieron como hoy se sienten muchas personas, que tal vez han orado por mucho tiempo y aún están aguardando tu respuesta. Yo te ruego por ellos, Dios. Así como tú, Señor, oraste por Pedro para que su fe no fuera a fluctuar, no fuera a quebrarse. Yo oro por aquellos que hoy se sienten abandonados y desamparados. Tal vez han sido abandonados por algún familiar. Tal vez han sido separados de aquello que les producía seguridad. Y yo te ruego que hoy puedan correr a tus brazos y poder ver que tú nunca nos vas a abandonar. Que tú eres confiable y que aún en medio de nuestra soledad y de ese sentimiento que nos ha embargado, podemos recibir de ti esa abundante gracia y esa bondad que te caracteriza. Gracias, Papito Dios, por tu palabra y por el aliento que ella trae a nuestros corazones atribulados, para que se conviertan entonces en esperanza de vida para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, fue un placer, fue de verdad para mí un gozo enorme dirigirme a ustedes y bendigamos juntos a Dios por poder escuchar esas verdades eternas de su palabra. Que tengan una excelente semana, síganse cuidando y sigamos aferraditos y pegaditos de estas verdades eternas. Un abrazo.